Tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado La ley de Dios y el fruto de los pensamientos. Los pensamientos son muy importantes, ya sean buenos o malos. Todo comienza con los pensamientos, ¿no lo creen? Los malos pensamientos conducen a malos resultados. Los buenos pensamientos, en cambio, conducen a buenos resultados. ¿No es así? En el Antiguo Testamento, Dios nos dio la ley a través de Moisés, conocida como la ley de Moisés. En el Nuevo Testamento nos enseñó la ley del nuevo pacto a través de Cristo. Entonces, la ley es un regalo que Dios da a la humanidad, por lo que es natural que la sigamos y consideremos que Dios nos la ha dado para beneficiar nuestra vida venidera. Sin embargo, la gente a menudo piensa abandonar primero la ley de Dios. Dicen, aunque no la guardemos, ¿podemos clamar, Señor, Señor? Sin embargo, Dios ya explicó a través de la Biblia que si lo hacen, les seguirán desastres, maldiciones y castigo. Entonces, debemos seguir las enseñanzas de la Biblia que Dios nos ha dado, ¿verdad? Algunos pueden preguntarse, ¿por qué me suceden estas cosas en mi vida? ¿Por qué me ocurren cosas así? Cada resultado tiene su causa. Puesto que cada semilla sembrada está destinada a dar su fruto, de ahora en adelante debemos desechar todos los malos pensamientos, abrazar el amor hacia Dios y la esperanza en el reino de los cielos, y tomar la firme resolución de seguir todas las enseñanzas de Dios. Sin esta determinación, no podemos esperar buenos resultados. Hoy, comencemos con las palabras de Jeremías, capítulo 6, versículo 18. Por tanto, oíd, naciones, y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, ¿el fruto de qué? El fruto de sus pensamientos. Recibieron el mal como fruto de sus pensamientos. Entonces, ¿cuáles fueron los pensamientos de los que recibieron el mal? Sigamos investigando eso. El fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y ¿qué hicieron? Aborrecieron mi ley. Es la ley de la salvación, la ley de la vida y la ley del perdón de pecados que Dios ha establecido para toda la humanidad. Es realmente asombroso que piensen abandonar las leyes que contienen esta gracia de Dios. La Biblia nos enseña que los pensamientos de aceptar la desobediencia a la ley de Dios, al final, conducirán al desastre. Hermanos, el día de reposo que observamos hoy no es un día cualquiera. Incluso los ángeles y los seres espirituales anhelan guardar este día. Este es un privilegio y una gracia que solo Dios nos concede a nosotros. Por lo tanto, la ley del nuevo pacto, la ley de Cristo, que se nos ha concedido, es realmente significativa para nosotros. Veamos Isaías capítulo 24, versículo 5. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. En Jeremías capítulo 6 vemos que recibieron el desastre
porque abandonaron la ley de Dios. E Isaías capítulo 24 nos dice que traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia? Por esta causa la maldición consumió la tierra. La maldición consumió la tierra a causa de sus maldades, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Versículo 7. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. ¿Cuál es la razón detrás de todo esto? ¿Qué hicieron? Traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Como pensaban, está bien hacer estas cosas, cesó todo tipo de alegría, felicidad, paz y regocijo como fruto de sus pensamientos. Dios registró todas estas consecuencias. Según Jeremías capítulo 6 e Isaías capítulo 24, la ley de Dios, es decir, la ley de Cristo que Dios ha establecido para la humanidad, desempeña un papel muy importante espiritualmente para darnos paz, felicidad y alegría, y para concedernos el eterno reino de los cielos. Dios ha establecido la ley del nuevo pacto. Por lo tanto, debemos observar el día de reposo y todas las reglas del nuevo pacto, sin importar las dificultades que tengamos. ¿No es así? Es porque cada pensamiento es una semilla. Como la Madre Celestial dice, que estemos siempre alegres. Nuestras vidas deberían estar llenas de alegría al pensar en nuestro futuro, el ir al reino de los cielos. ¿No es así? Esta tierra es solo una ciudad de refugio. Como la vida aquí no es una vida de eterna felicidad, alegría y paz, todos debemos llevar nuestra vida en esta tierra esperando y anhelando el reino de los cielos. Está escrito en Isaías capítulo 24, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Veamos el versículo 6. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado, para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada, y con ruina fue derribada la puerta. Esto solo describe una situación sombría. ¿Cuándo ocurrirá esto? La Biblia nos enseña que cuando se nos ocurra pensar, es aceptable desobedecer la ley de Dios. Estos resultados inevitablemente seguirán como el fruto de nuestros pensamientos. No debemos centrarnos solo en el día de reposo, la Pascua, la regla del velo y el bautismo. Dios siempre nos da muchas otras enseñanzas. Hoy, como Dios ha dicho que estemos siempre gozosos, desechemos toda la tristeza de nuestras vidas. Estamos en el camino al cielo. ¿Acaso no estamos felices? Hermanos, ¿y si hicieran un viaje por los Estados Unidos en una semana? ¿O si viajaran por el espacio y miraran la Tierra desde una nave espacial? ¿Cómo se sentirían durante esa semana? Aunque la gente a su alrededor hablase mal de ustedes, estarían alegres. Aunque me digan eso, pronto iré al espacio y miraré desde allí este planeta. Estarían llenos de mucha alegría. Es porque tienen esperanza. El reino de los cielos es un mundo feliz, donde se nos da alegría y felicidad. Pero esta tierra es una ciudad de refugio.
No se puede hacer libremente todo lo que queramos hacer. Si todo saliera como quisiéramos, no sería la ciudad de refugio. Por eso Dios nos dice que en el reino de los cielos podremos hacer todo lo que queramos y disfrutar de la vida eterna y las bendiciones eternamente. Por esta razón, ¿cuántas enseñanzas y advertencias nos ha dado Dios a través de la Biblia para que vivamos en el Señor, pensemos en el Señor, tengamos esperanza en el Señor y nos alegremos en el Señor, siguiendo el camino que Él nos ha dado mientras vivamos en esta tierra? La ley del nuevo pacto que Dios nos ha dado es realmente importante para nosotros. Tan pronto como pensaron, está bien desobedecer la ley de Dios, traspasaron las leyes y quebrantaron el pacto sempiterno. Como resultado, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Les quedó solo un futuro sombrío. Esta es la razón por la que las noticias que predicamos se llaman buenas nuevas o el Evangelio, ¿verdad? Si las personas aceptan esta buena nueva y entienden correctamente los decretos, reglamentos y leyes de Dios, irán al reino de los cielos. Recibirán el perdón de los pecados, la vida eterna y la salvación. Heredarán el reino de los cielos y serán el real sacerdocio. Dios ya ha preparado para nosotros el eterno reino de los cielos, donde podremos hacerlo todo. De esta manera, con esperanza en el reino de los cielos, estemos siempre gozosos, diciendo, esperad y veréis a qué lugar voy. Mientras estamos en esta tierra, es posible que la gente no nos entienda, pero en el cielo, los ángeles nos dirán, el amor de Dios que sintieron en la tierra es algo que nosotros no experimentamos, aunque estamos en el reino de los cielos. Ustedes, que tuvieron tales experiencias, son realmente asombrosos. Dios nos concederá la gloria resplandeciente como las estrellas a perpetua eternidad. Debemos fijar nuestra mirada en esto y seguir adelante. Cuando miran la tierra, solo ven depresión, ansiedad, maldiciones y desastres, que solo revelan un futuro sombrío. Pero cuando miran el reino de los cielos, siempre hay alegría y felicidad desbordantes. No hay muerte, ni llanto, ni clamor o tristeza. Tampoco habrá pleitos ni maldiciones. Está lleno de consideración y amor mutuo. Para ir a este mundo, todos debemos cumplir plenamente los decretos, reglas y leyes del nuevo pacto que Dios nos ha dado. La ley que Dios ha establecido nos llevará a Cristo y a nuestra Madre Celestial, la Nueva Jerusalén. Y siguiendo al Padre y a la Madre, al final regresaremos al eterno reino de los cielos. ¿No es así? Veamos 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Veamos el capítulo 1, versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se refiere al nuevo pacto. ¿Qué les ocurrirá a los que no sigan la ley del nuevo pacto? Dios no les concederá la salvación ni el perdón de pecados, sino que los castigará con el juicio eterno. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1 dice que sufrirán pena de eterna perdición. Isaías capítulo 24 dice que la maldición eterna consumirá la tierra. Jeremías capítulo 6 dice que recibirán desastres por rechazar los estatutos y las leyes de Dios, y que ese es el fruto de sus pensamientos.
Algunos dicen, no importa si el día de reposo es sábado o domingo, ¿no basta con adorar a Dios en cualquier día? ¿Es tan importante ese día? Sí, es importante. Es importante por lo que Dios lo designó específicamente como el séptimo día. Hoy en día algunos dicen, no pasa nada, aunque no lo guardamos. No está mal guardarlo cuando queramos. Esta idea proviene de su propio pensamiento. No es el pensamiento de Dios. Como resultado del fruto de sus pensamientos, recibirán desastres y maldiciones y finalmente terminarán en el infierno. Todos estos eventos desafortunados son explicados consistentemente por todos los profetas, ya sean del Antiguo o del Nuevo Testamento. Nunca abandonen la ley de Dios. Cuando vengan al reino de los cielos, entenderán todas las razones. No lo comprenden ahora, pero lo entenderán después. ¿Acaso no es cierto que nada de lo que hace Dios carece de motivo? Entonces, examinemos brevemente un solo aspecto con relación al día de reposo. Veamos Ezequiel capítulo 22, versículo 25. Capítulo 22, versículo 25. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. ¿Qué hicieron los sacerdotes? Violaron la ley de Dios. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido. ¿Cómo ha sido tratado Dios? Ha sido profanado en medio de ellos. Incluso sobre el hecho de no guardar el día de reposo, Dios testificó de la siguiente manera: he sido profanado entre ellos, en gran manera me han afrentado y me han contaminado. Hoy en día hay innumerables iglesias y personas religiosas en todo el mundo, como la arena del mar. Piensan, ¿haría Dios eso solo porque no guardamos el día de reposo? Pero son sus pensamientos. Dios nos está diciendo sus pensamientos a través del profeta Ezequiel, ¿verdad? Dios nos está diciendo claramente, he sido profanado entre los que no guardan el día de reposo. Hermanos, la ley que Dios nos ha dado es realmente importante. Si no fuese importante, Dios podría haber concluido con la ley de Moisés. Pero en Miqueas capítulo 4 aparece la ley una vez más. ¿No es cierto? No es la ley del monte Sinaí, sino la ley que Dios proclama desde Sión. Ya que debemos permanecer continuamente en la ley y cumplirla. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que es Cristo para siempre según el orden de Melquisedec? Dice que es el sumo sacerdote para siempre. Si no hubiera sacrificios, no habría necesidad de un sumo sacerdote. Existe un sumo sacerdote para los sacrificios, es decir, para los cultos, que debemos guardar. ¿Dice que el sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec, es temporal y luego desaparece? Dice que es para siempre y nunca desaparece. Entonces, todos debemos darnos cuenta de que la ley de Dios nunca desaparecerá, sino que existirá para siempre. ¿No es así? No obstante, casi todas las iglesias dicen al unísono, no hace falta guardarla. Si leemos Mateo capítulo 7, versículo 21, a los que dicen esto, Dios les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, los que violáis la ley. En otras palabras, Jesús dijo, apartaos de donde yo estoy. Como Jesús mora en el reino de los cielos, ¿a dónde más se puede ir si se apartan de allí? Por lo tanto, podemos ver lo inmensamente importante que es la ley de Dios para nosotros, ¿verdad? La ley de Dios alumbra nuestros ojos, convierte nuestras almas
y las libra del pecado, para que podamos regresar al eterno reino de Dios. Tiene un poder tan maravilloso. Sin embargo, aunque es natural para nosotros guardar el día de reposo, la Pascua y todas las reglas del nuevo pacto, a la gente del mundo le parece raro. ¿Por qué no van a la iglesia los domingos sino los sábados? ¿Por qué no celebran la Navidad sino la Pascua? Todas las leyes que observamos provienen completamente de las enseñanzas de Dios. De este modo, Dios se refiere a aquellos que observan sus leyes como mi pueblo. E incluso ha prometido perdonar todos sus pecados y no acordarse más de ellos. Veamos el libro de Isaías. Isaías capítulo 51, versículo 7. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está... ¿Qué está en su corazón? No la ley de otros, sino mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano. Pero mi justicia permanecerá perpetuamente, y mi salvación ¿por cuánto tiempo? Por siglos de siglos. ¿A quién son dadas estas benditas palabras? Dios ha dejado estas benditas palabras para los que guardan su ley, el pueblo que está bajo la ley de la salvación. Veamos Jeremías capítulo 31, versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Si uno no tiene la ley de Dios, ciertamente no es el pueblo de Dios. Por lo tanto, según Filipenses, ¿dónde se dice que está nuestra ciudadanía? Las personas cuya ciudadanía está en el cielo, ciertamente deben aferrarse a la ley de Dios. ¿No es el mandamiento de Dios el día de reposo? ¿Y la Pascua? Dios también nos ordena guardarla. Dios ordenó la observancia de la Pascua en Éxodo, capítulos 12 y 13. Y en Lucas, capítulo 22, vemos a Jesús, que deseó guardar la Pascua, junto con Pedro y Juan. Continuemos con el versículo 34. Veamos el versículo 34. Y no enseñará más ninguna a su prójimo, ni ninguna a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque, ¿qué hará Dios? Perdonaré la maldad de ellos. ¿A través de qué perdonará Dios su maldad? A través de la ley de Dios, el nuevo pacto. Porque perdonaré la maldad de ellos y... ¿qué más hará? No me acordaré más de su pecado. Es Dios quien nos ha dado esta enseñanza. También es Dios quien nos ordena guardar la ley. Pero siempre es Satanás quien nos dice que no la guardemos, hablando en contra de Dios. Como fruto de ese pensamiento, están cayendo en la destrucción eterna. Para el resto de la descendencia de la mujer, que juró seguir los decretos, leyes y reglas de Dios, según sus enseñanzas hasta el final, Dios ha prometido exaltarlos sobre todas las naciones. Abramos el libro de Éxodo, capítulo 20. Veamos el capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas,
Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová, ¿qué hizo Dios? Bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios bendice a todos los que guardan el día de reposo. Además, Dios lo santificó, es decir, en el día de reposo, Dios nos está guiando a la santidad. Al examinar estas palabras, ¿debemos guardar las leyes, decretos y reglas de Dios o no? Hermanos, ¿está bien no guardarlos? Sin duda, debemos guardar los decretos, reglamentos y leyes de Dios. Si la gente se aparta de ella, Dios los castigará el último día, cuando venga en llama de fuego. En Isaías capítulo 24 está escrito: caerán sobre ellos grandes desastres que asombrarán al mundo entero. Dios nos ha enseñado esta lección y nos ha traído la verdad del nuevo pacto en esta época. ¿No es así? Pasemos al libro de Oseas capítulo 8. Veamos Oseas capítulo 8, versículo 12. Le escribí las grandezas de mi ley, y fueron tenidas por... ¿Por qué cosa fueron tenidas? Por cosa extraña. ¿Cuál es la razón de esto? Es el fruto de sus pensamientos. ¿Por qué Dios continuaría enseñando intensamente a la humanidad a través de los profetas, a lo largo de las páginas de la Biblia, sobre cosas que son irrelevantes e inútiles, especialmente durante cientos o miles de años? Aunque Dios proporcionó sus leyes para la humanidad, siempre las consideraron como algo ajeno. ¿Qué importa si el día de reposo es sábado o domingo? ¿No sería mejor celebrar la Navidad para conmemorar el nacimiento de Jesús? No me suena la Pascua. ¿De verdad necesito guardarla? Ya que se aferran a sus propios pensamientos, ¿cuál será su resultado? ¿Se les daría el eterno reino de los cielos? En este momento, es posible que la gente no entienda el significado del día de reposo o de la Pascua del Nuevo Pacto que celebramos. Pero Dios ha prometido poner a todos sus hijos de Sión en la posición más exaltada sobre todos, una posición que incluso los ángeles envidian. Veamos Éxodo capítulo 15, donde se dice que Dios estableció la ley para nosotros. Veamos el libro de Éxodo capítulo 15, versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio, ¿qué les dio? Estatutos y ordenanzas. ¿Qué les dio Dios? Sus leyes, estatutos y ordenanzas. Para toda la humanidad y para los pecadores celestiales que viven en la ciudad de refugio espiritual, Dios ha concedido todas las verdades del nuevo pacto. Por lo tanto, prediquemos a todo el mundo sobre el día de reposo y la Pascua. Prediquemos diligentemente para que su futuro sea el eterno reino de los cielos. Y mientras estudiamos sinceramente la palabra de Dios, vivamos siempre una vida de alegría. En esta tierra, esperamos el reino de los cielos y corremos hacia él. Ya que miramos el reino de los cielos, ¿qué dolor o tristeza puede haber? El reino de los cielos está siempre ante nuestros ojos. Alguien contó una vez esta anécdota. Si ponen un puñado de sal en agua, ¿sería salada o insípida? Puede ser tanto salada como insípida, según la capacidad y el tamaño del recipiente. Si ponen un puñado de sal en una taza pequeña y la llenan con agua, el agua se volverá salada. Sin embargo, si echan un puñado de sal en un gran lago,
¿se salará el agua? Apenas tendrá algún efecto. Del mismo modo, aunque haya decenas de miles de obstáculos que se interpongan en nuestro camino al reino de los cielos en esta tierra, si la vasija de nuestro corazón es grande, podemos aceptar todas estas cosas. Pero si la vasija de nuestro corazón es pequeña, no podremos evitar sentirnos afectados. Aunque haya numerosos obstáculos que bloqueen nuestro camino de fe, siempre podemos estar alegres si pensamos primero en el eterno reino de los cielos, ¿verdad? Dios Elohim ha abierto el camino de la salvación y nos ha concedido el perdón de pecados. Doy gracias y gloria eternas a nuestro Padre Cristo Ansanjón y nuestra Madre Nueva Jerusalén Celestial. Con esto me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.